Hola, buen día. Mi nombre es Samantha Álvarez Hernández del grupo 501, mi número de lista es 1 y hoy voy a presentar un problema de funciones trigonométricas y voy a solucionarlo utilizando las derivadas. El problema o la función que voy a resolver es la siguiente. F de x es igual a x al cuadrado más 5x menos 3 elevado a la tercera potencia o al cubo. Para este problema, si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que se va a utilizar la derivada de funciones elevada a una potencia, o también conocida como la regla de la cadena. ¿Y cuál es la fórmula de la regla de la cadena? La fórmula es la siguiente. Derivada sobre derivada de x de la variable elevada a una potencia es igual a esa potencia de la variable de la potencia menos 1 por la derivada de la variable sobre la derivada de x. Ahora voy a sustituir en la fórmula ya encontrada con los valores que tengo en mi problema. Pero primero vamos a identificar cuál es la variable y cuál es la potencia. Como podemos ver en nuestro problema, nos damos cuenta que está elevado a la tercera potencia, así que le voy a poner acá abajo la letra n. Y lo que nos resta de nuestro problema, que es x al cuadrado más 5x menos 3, será la variable y esta va a llevar la letra v. Empezamos a sustituir y nos queda que la derivada sobre la derivada de x de v, que quedamos que v era x al cuadrado más 5x menos 3 elevado a la tercera potencia es igual a la potencia, que es 3, por la v, que es x al cuadrado más 5x menos 3, la potencia menos 1, 3 menos 1, por la derivada de v. Tenemos que sacar la derivada de v, ya conocemos que v es x al cuadrado más 5x menos 3, así que vamos a poner en pausa nuestro problema. Vamos a ponerlo en puntos suspensivos y nos vamos a ir a resolver lo que es v. Vamos a sacar la derivada de v. Como ya lo mencioné más de una vez, sabemos que v es igual a x al cuadrado más 5x menos 3. Aquí son tres funciones diferentes. X al cuadrado es una, 5x es la segunda función y menos 3 es la tercera. Así que vamos a utilizar tres métodos diferentes para sacar sus derivadas. Vamos a comenzar por x al cuadrado. Como podemos observar, es una función elevada a una potencia. Entonces vamos a utilizar la derivada de una función potencia. ¿Qué nos dice esta derivada? Derivada sobre derivada de x es igual a la potencia de x elevada a esa potencia menos 1. Para sustituir, quedaría de la siguiente manera. 2, porque es la potencia, x de 2 menos 1. Ahora resolvemos y nos queda 2x a la 1. Pero como ya sabemos, no es necesario poner el 1 porque cuando no tiene número, sabemos que está elevada a la primera potencia. Entonces le podemos quitar el 1 y queda como 2x. La segunda función que vamos a resolver es 5x. Para esta vamos a utilizar la derivada de una función constante por una función y la fórmula es la siguiente. Derivada sobre derivada de x de una constante por una variable
es igual a esa misma constante por la derivada de la variable sobre la derivada de x. Ahora vamos a sustituir la derivada sobre la derivada de x de 5, que es la constante, y x, que es la variable, es igual a 5 por la derivada de x. Como sabemos, la derivada de x es una función identidad y la función identidad nos dice que la derivada sobre la derivada de x siempre va a ser igual a 1. Entonces, esto se va a multiplicar por 1 para que nos quede como resultado que la derivada de 5x es igual a 5. Ahora bien, vamos a resolver la función de menos 3. Como conocemos, menos 3 es una función constante, así que vamos a utilizar la derivada de una función constante y su fórmula es la siguiente. Derivada sobre derivada de x es de una función constante, siempre va a ser igual a 0. Entonces, la derivada de menos 3 es igual a 0. Ahora que ya conocemos las tres derivadas, vamos a juntarlas para tener una sola variable. Vamos a sustituir aquí la derivada de x al cuadrado, la sacamos y era 2x, más la derivada de 5x, que es 5, menos la derivada de 3, que es 0. Ahora resolvemos para que encontremos que la derivada de la variable es 2x más 5. Regresando al problema que ya teníamos, nos quedamos en que aquí se va a multiplicar por la derivada de v. Ya sacamos la derivada de v y conocemos que es 2x más 5. Ahora resolvamos este problema, que quedaría de la siguiente manera. Derivada sobre derivada de x es igual a x al cuadrado más 5x menos 3 de 3 o al cubo o elevado a la tercera potencia. Esto es igual a 3 por x al cuadrado más 5x menos 3 de 3 menos 1, 2. Entonces es elevado a la segunda potencia o elevado al cuadrado por 2x más 5. Y este sería el resultado. Lo repito, el resultado es 3 por x al cuadrado más 5x menos 3 al cuadrado por 2x más 5.